8, 5 al 13. Dice así: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Señor, en esta hora te damos infinitas gracias por tu palabra. Permítenos ver cómo es la fe que realmente te agrada, Señor. La fe verdadera. Esa fe, Señor, que tú demandas de nosotros. Bendícenos hoy con tu palabra, Señor, y utilízame para predicar fielmente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tome asiento. ¿Cómo es que nos enfrentamos a la enfermedad? ¿Cómo es que realmente, como personas, nosotros deberíamos decir: ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a acudir? Y yo creo que estas mismas preguntas se las han hecho los seres humanos desde que somos creación. El tema, hermanos, es que hubo un tiempo en el que el creador del universo caminó entre nosotros. Y lo que vamos a ver desde la semana pasada y muchas semanas que vienen es cómo nuestro Señor se relacionó con cada uno de ellos. Y podemos aprender muchas enseñanzas y lecciones de aquello. Así que hagámonos un par de preguntas. Ya sabemos que está Jesús en la historia y está el centurión. La pregunta es: ¿quién era el centurión? ¿Qué hacía el centurión en el día a día? ¿Y por qué él buscaría de una persona como Jesús? Así que respondamos estas preguntas y veamos realmente lo que Jesús nos quiere enseñar a través de su palabra. Lo primero que debemos entender entonces es quién es un centurión. ¿Saben lo que es un centurión? Es un soldado romano que tenía bajo su cuidado, o más que cuidado, mandato, al menos 100 personas. Algunos dicen que pueden ser entre 60 y 80, otros dicen 100 soldados romanos. Si nosotros entonces analizamos quién era el centurión, era alguien que tenía autoridad de sobra. No era el emperador del Imperio Romano, pero sí era alguien importante. Era alguien que decía algo y se cumplía. Era alguien que solo con pasar ordenaba las filas de sus soldados. Era alguien que mirando quizás ya podía dar una instrucción. No como muchos de nosotros, ¿cierto? Que carecemos muchas veces de autoridad. No, él era una persona importante para la ciudad en donde Jesús estaba, Capernaum. Así que esta persona sabía lo que era la autoridad. Él sabía lo que era una orden y la obediencia. Él lo entendía muy bien. Pero no es todo lo que nosotros debemos entender de aquella persona. Esta persona era romano. Y como romano, nosotros podemos entender algo, que es que los romanos eran odiados por los judíos. Porque si había algo que los judíos querían era la liberación del Imperio Romano. Ellos querían que Dios viniera y los salvara de la opresión. Pero sucedió, hermanos, que alguien que tenía mucha autoridad y que no era judío escuchó de la persona de Jesús. Él entendía que su soldado moribundo en su casa, paralítico, no tenía ninguna otra opción, así que acudió al Mesías. Pero eso no es todo, hermanos. Luego vamos a ver en detalle un detalle importante de la historia, que Mateo no es que pase por alto, pero no lo incluye. El centurión no fue donde Jesús. El centurión envió a judíos a hablar con Jesús. ¿Por qué? Porque él era una persona con autoridad, pero era
un buen administrador de su autoridad. Él lo que había hecho en el lugar donde gobernaba, había construido sinagogas para los judíos. Así que los judíos no lo odiaban, sino que se sentían cómodos con él, lo querían. Era como un buen gobernante. ¿A alguien le ha pasado ser de izquierda, pero le toque un alcalde de derecha? Pero que haga bien las cosas, así que quiere a su alcalde, ¿cierto? Porque ayudó a su junta de vecinos quizás. O alguien de derecha con un alcalde de izquierda. Simplemente quiero resaltar que hay personas que no son afines a otros, pero ven la bondad de ellos y se congracian, ¿cierto? Y lo buscan y se llevan bien. Así que los judíos se llevaban bien con el centurión. Así que el centurión, oyendo de Jesús, envió unos judíos. ¿Por qué? Porque Jesús era judío y él tenía claro la distancia que había entre los judíos y los romanos. Así que él dijo, si tengo judíos que se llevan bien conmigo, ¿qué voy a hacer? Enviarlos a ellos. Así que ellos se acercan a Jesús y tienen este diálogo con el Señor. Y en este diálogo, ellos tienen una solicitud. Ellos le dicen que sane al siervo del centurión. Jesús tenía el poder de sobra. Pero antes de ver eso, quiero que veamos el primer punto importante de esta predicación. Hermanos, si había algo que el centurión tenía, por más que no estuviera ahí, era la actitud correcta ante el Señor. Uno puede decir, ¿por qué actitud correcta? El centurión estaba enviando a judíos. Él mismo debería haber ido y quizás haberse humillado ante el Señor. Pero lo que el centurión hizo fue mucho más allá. Él tomó a estos hombres y les pidió un favor, que se acercaran al Señor. Ellos fueron al Señor y rogándole con solicitud, le dijeron que el centurión era digno. Le dijo, Él es digno que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ellos habían entendido que el centurión era alguien con autoridad, pero el centurión entendió algo completamente distinto sobre sí mismo. El pasaje de Lucas dice esto: el centurión respondiéndole a Jesús, Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Se fijan? Las personas común y corriente, los judíos que trataban con el centurión, veían al centurión y decían, esta persona tiene mucha autoridad, nos construyó una sinagoga. Pero el centurión supo de la persona de Jesús y él dijo, no, mi dignidad y mi autoridad en este caso no alcanza. No soy digno ni siquiera de que él venga a mi techo y tampoco soy digno de ir hacia él. Así que él vio su indignidad y envió a estas personas a hablar con Jesús. Hermanos, la actitud correcta entonces, lo primero que debemos entender es que todos nosotros somos como el centurión. Quizás no tenemos muchos soldados o mucha autoridad como él, pero si hay algo que tenemos en común con el centurión, es que al lado de quien es digno, somos completamente indignos. No tenemos nada que reclamar. Imagínense, él tenía mucha autoridad y dignidad ante los ojos de las personas, pero aún así, frente al único digno, él dijo, no, yo soy indigno. Yo no puedo ir y pararme frente a Jesús y así como le hablo a mis soldados, exigirle que haga un milagro. Yo no puedo hacer eso. Así que él entendió eso y de aquella forma se acercó al Señor. Hermanos, para que entendamos un poco la dignidad de Jesús, que a veces las personas no logran comprender por qué nosotros decimos que Jesús es digno. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis. Y Apocalipsis dice algo como esto en el capítulo 4. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Hermanos, está hablando sobre los decretos de Dios. Todos los planes de Dios, el Padre, todo lo que la divinidad y la Trinidad se propusieron en hacer, nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, era capaz de hacerlo. Así que cuando Juan veía esto, la Biblia dice que él lloraba mucho, porque no había nadie digno de desatar, de desenmarañar todas las profecías y todos los planes de Dios.
Pero resulta que un anciano le dijo a Juan: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Jesús, hermanos, es totalmente digno. Él es tan santo, es tan digno, es tan perfecto que todo ser humano debería inclinarse simplemente ante su presencia. Ni siquiera esperar una enfermedad, como lo esperó Centurión con su criado, sino que ya con saber de Jesús deberíamos pensar como Él y decir: Jesús es tremendamente digno y yo, por más que alguna dignidad pueda tener aquí en la tierra, soy indigno ante aquel que es digno de desatar el libro y desatar sus sellos. Por eso que el cántico celestial es digno, eres tú. Por eso que en el cielo se canta sobre la dignidad de nuestro Señor. Así que les pregunto, lo primero que quiero que nos preguntemos hoy es: ¿cómo nos estamos acercando a Jesús? Muchas veces vemos que la actitud de las personas que se acercan a Jesús es: Señor, dame esto. Lo primero que una persona hace al orar es: Señor, necesito esto, estoy complicado. Pero se han puesto a pensar en con qué actitud se acercan. ¿Cómo realmente es que está tu corazón? ¿Como el centurión o como alguien que está pidiendo obligadamente? Porque el centurión entiende a tal punto su dignidad que ni siquiera es capaz de acercarse. Pero yo veo a muchas personas orando al Señor de una forma indigna. Yo creo que han sabido de personas así, que han orado muchas veces y han dicho: Señor, si tú me sanas, yo dejo de fumar. Señor, si tú me sanas, yo dejo de hacer esto. Señor, si tú me sanas o si tú sanas a alguien que tengo al lado, yo dejo de hacer esto. ¿Se fijan? Ven la dignidad del Señor como algo totalmente indigno, porque hacen un trueque con Él. Pero el centurión nada de eso entendió, sino que él se acercó a Jesús con la actitud correcta. Él dijo: mis credenciales no sirven. Las personas me pueden ver como alguien importante, pero yo, importante ante Jesús, no soy. Digno ante Él, no lo soy. Así que se acercó de una manera sabia. No utilizó a estos judíos de una manera política. Él simplemente los utilizó por su indignidad. Porque Él entendió que la forma de acercarse a Jesús era con humildad, entendiendo su condición. Así que te vuelvo a preguntar: ¿comprendes de la forma en la que te tienes que acercar a Cristo? ¿Comprendes tu necesidad del Señor? Porque el centurión lo entendió. Y a veces vivimos pensando que tenemos lo que ya necesitamos, como que no necesitáramos del Señor. Pero basta una enfermedad, basta un problema para que el Señor nos recuerde que somos indignos y que debemos presentarnos ante Él de una forma humilde. Así que ahora vamos al siguiente punto, que creo yo que es el centro del pasaje. Si lo primero que el centurión hace es decirle al Señor: soy indigno por medio de estos intermediarios, lo segundo que sucede, hermanos, es que Jesús dice: ya, voy a ir. Y me encanta esto porque Jesús ya sabía la respuesta, pero Jesús dice: voy a ir. Hermanos, Jesús ante un romano. Esto ya se empieza a poner bueno porque el corazón bondadoso y amoroso de Jesús empieza a salir a la vista. Pero no solo eso, Jesús, como dije, es digno de desatar el libro, abrir sus sellos. Y en esos sellos estaba que Dios no tenía únicamente en su corazón a un pueblo como el judío, sino que tenía a todas las naciones. Así que esa dignidad sirvió para que a través del centurión Jesús empezara a mostrar de que Él quería no solo a Israel, sino que a todas las naciones. Y aquí estamos en Chile adorando al Señor. Así que veamos esto. En el centro del pasaje está que Jesús dice: voy a ir. Pero el centurión dice: no. Solo una palabra basta. O solamente di la palabra. Y el centurión entiende algo. Piensen ahora como el centurión. El centurión dijo: yo soy indigno ante el Señor, que es muy digno, ¿cierto? Pero el centurión a nuestros ojos tenía autoridad. Así que el centurión, ¿qué piensa? Dice: si yo, que soy indigno, digo algo y lo cumplen, pego una mirada y todos se mueven, ¿qué más el Señor que está aquí haciendo milagros?
O sea, si yo, que soy indigno, puedo hacer lo que yo quiera hacer con solo mi palabra, ¿cuánto más la palabra de Jesús? Así que él entendió correctamente lo que significaba la autoridad. Vio la total dignidad de Jesús. Entonces él le dijo, no, ¿para qué vas a ir? Solo di una palabra. Di la palabra y mi criado sanará. Él explica, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Así que es hermoso lo que él entiende. Él entiende que la verdadera autoridad no necesita presencia. Y me encanta esto, porque él entiende de que la palabra basta para que alguien obedezca. Él había mandado a unos judíos y lo obedecieron. Él mandaba a soldados romanos. Así que él entendió que Jesús podía hacer lo que él quisiese solamente con su palabra. Él entendió que cuando hay realmente autoridad, solamente basta una palabra, nada más. Y él entendió que obedecer y mandar nunca son opuestos, hermanos, sino que son parte del mismo orden. Él entendió que así como él mandaba a gente, él tenía que obedecer en este caso a Jesús. Me encanta esto porque Juan 10, hablando Jesús sobre sí mismo, él dice, mi vida nadie me la quita. Yo la doy y la vuelvo a tomar. Ese mismo poder Jesús nunca lo ha perdido. Siempre lo ha tenido. Jesús llamó el mundo a la existencia y todo fue hecho. Jesús dijo que se hiciera la luz y la luz se hizo, hermanos. Jesús ordenó todo lo creado y fue ordenado. Jesús le dijo a Lázaro que estaba muerto, levántate, y Lázaro se levantó. Y no solo eso, Jesús dijo, voy a ir a la cruz y voy a morir y voy a volver a resucitar. Hermanos, Jesús tiene una autoridad increíblemente superior a cualquier cosa conocida. Usted puede pensar, yo conozco a alguien que tiene poder, al presidente de la República. Con solo su palabra mueve ministro en una catástrofe, no necesariamente tiene que estar. Él puede mandar a alguien que lo represente y es como que si estuviese. Pero hermanos, Jesús es distinto. Gobierna todo desde su trono. Nadie se escapa del dominio de Jesús. Así que su autoridad es tremenda, mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Y con esa misma autoridad Jesús obra. Jesús sana. Jesús sanó al leproso, como aprendimos la semana pasada. Con esa misma autoridad. Con la autoridad de querer tocar al leproso y sanarlo. Con la misma autoridad, hermanos, Jesús sanó al criado del centurión. Es la misma autoridad. La misma autoridad. Les pregunto, ¿ustedes creen que esa misma autoridad Jesús la tiene hoy? ¿Hoy tiene esa autoridad nuestro Señor? Y podemos estar seguros que sí la tiene. Por lo tanto, lo primero que quiero decirte es que si tienes alguna dolencia, alguna enfermedad, algo que está afuera de tu alcance, que tú no puedes solucionarlo, ni los médicos ni nadie, acércate a Cristo, pero acércate humildemente. Esa misma autoridad Jesús la sigue teniendo. Acércate al Señor y dile al Señor, si quieres puedes sanarme. Solo una palabra tuya basta para sanarme. El tema, hermanos, y no quiero apagar la fe de la iglesia, es que muchas personas hoy han utilizado palabras como estas para promover su nombre. No el nombre de Cristo, no la autoridad de Cristo, sino que su nombre. Y así, charlatanes o chantas de la fe han dicho, ¿quién tiene el don? Tengo el don de milagros. Por lo tanto, arman cruzadas, visitan iglesias, se hacen llamar apóstoles o profetas, y lo que hacen es que la gente los reconozca a ellos. Por lo tanto dicen, en ese lugar hay alguien que sana. Y van y se acercan a él. Recuerdo en otra iglesia en donde asistía, una vez una persona, un pastor de otro lugar, de otro país, llegó y dijeron que había sanado a alguien. Por lo tanto, se corrió la voz rápidamente en la iglesia. Así que el día domingo, el pastor convocó a un culto especial. En ese culto especial, él iba a sanar a todos los que tuvieran fe. Ese hombre.
Así que muchos pasaron, y con la euforia del momento, muchos creyeron que habían sido sanados de cosas que jamás fueron sanados. Él se fue para su país creyendo que era un superhombre. Pero hermanos, su autoridad era falsa, porque la única autoridad que hay hoy sobre el cielo, la tierra y debajo de la tierra es Señor Jesús, nuestro Señor. A Él debemos ir. No necesitamos intermediarios. Había una costumbre antigua en la iglesia que si alguien estaba enfermo, debíamos poner nuestras manos sobre ellos porque los apóstoles hacían eso. Pero comparémonos, hermanos, los apóstoles hacían eso con la autoridad que Cristo les había dejado. ¿Por qué? Porque la forma que tenían los apóstoles de comprobar que tenían la misma autoridad de Cristo, ¿cuál era? Los milagros. Por lo tanto, si Cristo hizo muchos milagros, los apóstoles, para que ellos pudieran decir, nosotros somos los apóstoles de Jesús, no esos, ellos ¿qué hacían? Milagros. Pero hoy hay personas que se hacen llamar apóstoles y creen que en sus manos hay poder, como en Pedro, o como en su sombra. Pero no, hermanos, hoy nada de eso sucede para nosotros. El único poder se encuentra en Cristo. Si quieres ser sano de alguna dolencia, acércate a Cristo, humíllate ante Él, ora. Pídele a Él que te sane. Otra práctica que tenía la iglesia era poner las manos sobre los enfermos. Hermanos, nuestra oración llega ante el trono de gracia. Nuestras manos jamás van a tener poder. Nuestra oración sí. ¿Sí? Nuestra oración confesando que Cristo es quien tiene todo el poder. No nosotros, solamente el Señor. Sus deseos son órdenes. Pero quiero llevarlos más allá. Cristo no solamente es capaz de transformar por fuera a una persona, cambiando su condición, sino que Cristo es capaz de transformar el corazón. Tiene todo el poder para hacerlo. Él gobierna la creación. Él le dice a los ángeles lo que tienen que hacer. Pero Él también, hermanos, con todo su poder, cambia los corazones de las personas. Así que autoridad, poder hay en el nombre del Señor. Él lo puede hacer. Por lo tanto, sigue pidiéndole al Señor humildemente que cambie el corazón de tus seres queridos. Ora por ellos. Ora al Señor que tiene toda autoridad para que Él lo haga. El Señor es abundante en esto. Es amoroso. Y cuando haga un milagro el Señor, cuando un pronóstico médico adverso sea como algo pasajero, porque el Señor cambió ese pronóstico, dale la gloria al Señor. Amén. Busquemos al Señor para esto. Muchas veces en iglesias como estas nos pasamos enseñando lo contrario y a veces pareciera que nosotros no creemos en que el Señor puede obrar. Pero sí, hermano, el Señor sí puede obrar. Él lo puede hacer y debemos depositar nuestra confianza en el Señor. El Señor Jesús, cuando vino en su primera venida, había profetizado Isaías de que cuando Él viniera, los ojos de los ciegos serían abiertos, los oídos de los sordos se abrirían, el cojo saltaría y el mudo cantaría. Hermanos, todo eso sucedió. Y hasta el día de hoy puede suceder, porque su poder no ha cambiado. Pero quiero que entiendas esto. Debes acercarte al Señor con humildad. Y cuando te acerques a Él, no exijas un milagro. Quédate con Él. Porque uno, ¿qué podría pensar? El centurión dijo, voy a mandar a otras personas y no me voy a acercar a Jesús, a estos judíos. Pero cuando vemos lo que realmente había en centurión, era fe. Era la fe de que el Señor todo lo puede gobernar. Y así como nosotros creemos lo mismo que el centurión, es por eso que nosotros hoy cenamos. Hoy tomamos el vino y comemos el pan, cenando y recordando la autoridad del Señor, que gobierna su iglesia en el cielo, en el trono, y se hace presente en la cena, donde están sus elegidos. Sigue gobernando la iglesia. Lo sigue haciendo, por lo tanto, no debemos alejarnos del Señor, debemos buscar al Señor y que nuestra fe se aumente. Porque la única forma de tener una fe cercana como la tuvo el centurión
es leyendo la palabra, es teniendo un correcto entendimiento de Jesús, y por eso llegamos a Él a través de la Escritura, que no falla. Hermanos, la palabra del Señor es ley, y su palabra debe de ser obedecida. Así que si tú quieres tener un cambio realmente en tu corazón, debes leer la palabra, devorar la palabra, escudriñar la palabra, estudiar la palabra y pasar tiempo con ella, aprendiéndola, memorizándola y por sobre todo viviéndola. Pero muchas personas actúan no como el centurión, sino como muchos que estaban en ese lugar en la escena, pero que en este relato no se cuenta. Y pasemos a la última parte. Jesús, cuando ve la fe del centurión y que el centurión le dice, no vayas, una sola palabra basta para que sea sanado, lo que sabemos nosotros, al ya haber leído el pasaje, es que esa persona fue sanada en esa misma hora. Pero Jesús deja una tremenda enseñanza. Jesús lo que dice es que ni aún en todo Israel había encontrado ese nivel de fe. Él andaba con sus discípulos al lado y lado, pero él dice, no he hallado tanta fe como la de esta persona. Esta persona tiene mucha fe y da una lección. Que del oriente y del occidente, hermanos, de todas las naciones, iban a venir hacia el reino de Dios a sentarse con Abraham, con Isaac y con Jacob, los padres de Israel. Hermanos, los patriarcas, con ellos, nosotros, el centurión, todos sentados alrededor de ellos. ¿Por qué? Por la fe. En creer en la autoridad de Jesús, en la dignidad de Jesús, ahora estas personas van hacia Jesús. Es importante esto porque nos muestra que el Señor realmente cumple todo lo que estaba escrito. Fíjense lo que dice Isaías 2:2, y correrán a él todas las naciones, porque de Sión saldrá la ley. Isaías 49:6, poco es que tú seas mi siervo para restaurar las tribus de Jacob, también te daré por luz de las naciones. ¿Se fijan? Es muy poco Israel, todo el mundo vendrá a Cristo. Isaías 56:6-7 dice, a los extranjeros que sigan al Señor, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así que en el centurión Jesús estaba mostrando algo. Las naciones que antes rechazaban a Cristo, ahora se acercan a Jesús. Y Jesús dice que está bien que eso suceda, porque es parte de lo que se tenía que cumplir en el Antiguo Testamento. No así en Israel. Y aquí quiero hacer un llamado a toda la iglesia. Israel por fuera se veía bonito. Por fuera parecía que todos estaban esperando al Mesías. Por fuera, hermanos. Pero cuando el Mesías llegó, ellos lo rechazaron. Pero tuvo que venir un centurión romano a mostrar que la fe que agrada al Señor, esa fe que acerca a las personas a Cristo, es una fe distinta. Es algo interior. Es algo que hace que la persona se humille ante Dios. Los judíos vieron muchos milagros. De hecho, podríamos decir que el centro de operaciones de Jesús fue Galilea. Y una de las ciudades más importantes de Galilea era Capernaum. Es como decir que Jesús estuvo mucho tiempo en la octava región. Y Talcahuano y Concepción fueron uno de los lugares en donde Jesús hizo más milagros. Y fíjense lo que Jesús dice de Capernaum. Mateo 11 dice así, y tú, Capernaum, que hasta los cielos serás levantada, hasta el Hades serás abatida. Le está diciendo que será castigada en el infierno. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hermanos, Jesús está diciendo que tantos milagros que hizo en Capernaum, de nada sirvió para esos corazones duros. Esos judíos no creyeron en Jesús. Por lo tanto, debemos aprender algo. El centurión mostró una correcta fe. Él lo que hizo con todo esto fue decir, me voy a acercar a Jesús. Yo soy indigno y quiero que Jesús haga un milagro en mi criado.
¿Qué hicieron las otras personas? ¿Vieron a Jesús? Simplemente les interesaba que Jesús sanara lo que tenían mal por fuera, pero que era temporal. Y cuando eso estuvo solucionado, se fueron. Dejaron de seguir al Señor. Pero el Señor, para esas personas que aparentemente lo siguen, pero que después se olvidan de Cristo, tiene algo que decir. Para esos que en Capernaum tuvieron esa actitud, Él dice: menor será el juicio, hermanos, para Sodoma y Gomorra, que cayó fuego del cielo. Para ellos será menor el juicio que para Capernaum. Algo debemos aprender de ellos. ¿Por qué? Porque para ese pueblo de Israel duro de corazón, lo que existirá, hermanos, será lloro y crujir de dientes. Y esta es una frase recurrente en el Señor. ¿Alguna vez ha pensado lo que es el lloro y el crujir de dientes? Porque muchas veces nos han metido miedo diciendo que en el infierno las personas estarán con lloro y crujir de dientes. ¿Ha pensado cómo es el lloro y el crujir de dientes? Algunos estarán llorando, diciendo: yo escuché de Cristo y no quise acercarme a Él. Yo escuché de Cristo que era mi único camino de salvación, pero lo único que hice fue alejarme de Él. Yo me acerqué a Cristo y me sanó, y luego me alejé de Él. Esas personas estarán llorando desconsoladas. Se acordarán de aquellos que le predicaron el mensaje de la verdad y dirán: no puede ser que no haya escuchado ese mensaje y lo haya creído con mi corazón y con mi alma. Pero habrán otros orgullosos en el infierno. Orgullosos, diciendo: ¿quién eres tú para juzgarme? Ellos harán crujir los dientes, con rabia. No estarán llorando, estarán enojados con el Señor. Pero aunque estén llorando o enojados, los que se acercan a Jesús y luego se alejan porque solamente querían un milagro, esas personas estarán condenados al juicio eterno. No es un juego, hermanos. Acerquémonos a Jesús. Y alguien podría objetar: bueno, David, entonces tú me estás diciendo que me tengo que acercar a alguien que va a condenar. Pero hermanos, si vemos a la persona de Dios, vamos a entender de que Él es tan santo y tan puro, y nosotros tan pecadores e indignos como centurión, que todos deberíamos ser condenados. Y que Él haya escogido a un pequeño pueblo llamado Israel para que su nombre fuese expandido por la tierra, es algo maravilloso. Es de alguien muy bueno, y Dios hizo eso. Pero que ese pueblo, hermanos, no solamente siguiera en su dureza, sino que cuando viniera el Mesías, continuara todavía con más dureza. Y el Señor en su bondad expandió los límites, tomando la dureza de este pueblo, y dijo: del oriente y del occidente vendrán a sentarse con los patriarcas en el reino de los cielos. Eso es de alguien extremadamente bueno, porque ninguno de nosotros merecemos algo del Señor, pero Él nos ha traído la salvación. Por lo tanto, cuando nosotros en un día como hoy cenamos y tomamos el vino y comemos el pan, en nosotros debe haber demasiada gratitud, porque los límites de la salvación los extendió. Él dijo: ya no va a ser solamente Israel, sino que va a ser Israel y todos los pueblos de la tierra. Y entre todos esos pueblos estamos hoy nosotros. Debe haber tremenda gratitud, hermanos, porque si había alguna credencial en nosotros, si algo decía en el pecho aquí, no era identificación de lo que yo trabajo o de quién soy en mi lugar de trabajo, sino que era David Castro, pecador. Pero esa credencial de indignidad, Cristo la tomó y dijo: yo voy a ponerme en tu lugar y yo voy a ser el que salva tu vida. Por lo tanto, cuando venimos un día como hoy a cenar, es gracias al Señor. Y por último, te quiero decir, hermano, que si estás sintiendo que Dios te está llamando, por más que hayas estado mucho tiempo dentro de la iglesia, si estás sintiendo que Dios te está llamando, corre a Cristo, acércate a Él, con humildad, como el centurión, quien entendió su indignidad. No solo eso, hermano. Entiende que Cristo es alguien que tiene toda autoridad, que Él gobierna, y que por más que tú quieras muchas veces gobernar,
es Cristo quien gobierna. Y quien algún día, como Él gobierna y tiene toda autoridad, vendrá a buscar a los suyos. Y en ese día, hermanos, ya será tarde si es que no quisiste escuchar el mensaje de salvación. Por lo tanto, acércate a Cristo y ve cómo Él cambia tu vida. Ponte en pie y oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Muchas gracias. Quizás aquí en esta tierra no tenemos mucha autoridad como centurión, pero algo tenemos en común con Él. Somos indignos ante alguien tan digno como tú. Permítenos apreciar tu dignidad, que sea tan visible ante nuestros ojos que nosotros podamos decir, Señor, que nada merecemos, pero que aún así tú nos has dado todo lo que necesitamos. Señor, no solamente queremos reconocer nuestra indignidad, sino que, Señor, también te pido que tu autoridad guíe esta iglesia. Condúcenos con tu autoridad, porque entendemos de que solo tu palabra basta. Así que te pido, Señor, que si hay alguien de corazón duro, por tu palabra, tú cambies su corazón. Y por último, Señor, te pido que nos prepares para el día del juicio final, en ese día donde habrá lloro y crujir de dientes. Señor, te pido que nos tengas a todos guardados en tu mano, seguros, confiados, Señor, en que ese día no sufriremos ni rabia ni tristeza, sino que estaremos gozosos de que tú hayas vuelto por tu pueblo. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.